Bueno, primero le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Titanes sin guión. Sí, señor. Bueno, Ito, me gustaría, para mí tú eres un personaje bastante complejo, pero complejo en el sentido de que cubres muchas cosas, eres bastante integral y quiero que cubramos muchos aspectos que yo creo que son importantes acerca de tu fortaleza como político y líder. Primero que quiero empezar, en tus años más jóvenes, yo sé que tú eras parte de la estructura del presidente Balaguer y demás, ¿cómo te insertaste a la política? ¿Qué estudiaste en la universidad y demás? Fíjate, casualmente ahora estoy terminando mi cuarto libro, que es más o menos un recuento de los últimos años. Y ahí, para poner en perspectiva de los pasos que he dado, también hago un recuento Claro, de dónde vengo. Y eran momentos que el país estaba viviendo donde el péndulo se movía. Y había en ese momento dos referentes. Uno que era el PRD, el antiguo PRD, y otro el Partido Reformista, con liderazgo muy sólido y que ya la historia se ha encargado de ir poniendo en su lugar. sí, A medida va pasando el tiempo, es aquello de que las mentiras parece un diablo cajuelo de eso de La Vega sí, y hace sí, mucha bulla y llama mucho la sí, atención. Pero la verdad es constante claro, y va caminando y te y acompaña prevalece. siempre, exacto, y prevalece. Entonces, podemos ya verlo a la distancia que los partidos antes tenían, por ejemplo, doctrina y había ideas. Aunque yo reconozco que los tiempos cambian, ¿no? Claro, No es lo mismo de las escuelas de formación política, sino que como yo, más al centro, más liberal, más práctico, un poquito menos de teoría. sí, Pero, por ejemplo, antes había más violencia, ahora no hay claro. violencia, gracias a Dios, a esos niveles, y esperemos que desaparezca totalmente, pero tampoco hay doctrina. Te digo eso porque yo me inserto en la política visualizando de joven. Yo vivía por la UAS, eh, cerca de lo que era todo ese conjunto de lo que es la Plaza de la Cultura, el Teatro Nacional, los museos, la biblioteca. En ese momento, la biblioteca. Ahora tú tienes computadora y Google, Sí, pero antes había que fajarse con su libro y eso era un atractivo grandísimo. Ir a la biblioteca a hacer la tarea o a buscar un estudio o a una enciclopedia. Antes eran las sí, sí. enciclopedias. Y mi mamá, que era soprano, Ah, sí. envuelta en las artes, ¿verdad? Fue directora del Teatro Nacional, directora de los cantantes líricos de Bellas Artes, pues conocíamos mucho ese mundo. Pero con mi papá, que era doctor en arquitectura y enfocado en la restauración de los monumentos, entonces veíamos mucho la zona colonial y la restauración, el esplendor de lo que era la zona colonial. Y todo eso tuvo su esencia en la obra de Balaguer. Y además yo, que como tú, venimos del campo, yo de Moca, muy orgulloso, y tú de por ahí, de Barranca, Barranca, sí, Licey, que se sí, comunica por adentro, sí. cerca. eh, Caminábamos el país, bueno, íbamos a donde una tía que había en San Juan de la Maguana a buscar semilla de habichuela, o íbamos al Ceibo, donde un tío como de cariño, Enrique de Castro, o íbamos a Romana a visitar a tío Eduardo Fernández, que era el contralor de Central Romana, o íbamos a Sosúa con mi tío Simón Tomás Fernández, o a Jarabacoa, de donde mis abuelos, con mi tía abuela materna, tía Francia Pichardo de Valle, la esposa de Oscar Valle, el oftalmólogo. Bueno, caminábamos el país desde chiquito con mi papá y yo veía tantas cosas, las obras, la reforma agraria, el tema, me impactó mucho cuando se inauguró el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, que se hicieron los Juegos, y me puso a mirar hacia quién era Balaguer. Y entonces me enrolé en la doctrina social cristiana y entré a la formación del Instituto de Formación ¿A qué Política, edad? apadronado por la Conrad de Adenauer, dirigido por un formador que ya también murió, fue secretario de Educación, el profesor Nicolás Almanza.
y pude viajar a Venezuela a formarme Wow. dentro de la doctrina social cristiana en varias ocasiones, el Instituto de Formación Obrera, como se llamaba, del Partido COPEI. Imagínate tú, Venezuela era la referencia de la Claro, democracia claro. en ese momento para formar los jóvenes de América Latina. Estamos hablando 17 años. Ok. Yo no votaba. Cuando yo me enrolé, las primeras elecciones del 82, yo no voté. Pero fue Ya un estaba activismo. formándose. Sí, claro. Claro. ¿Y qué usted estudió en la universidad? Yo me gradué en el 81 del colegio Ok. y me inscribí inmediatamente en lo que todavía me atrae, la ingeniería, los números. Civil. Y civil, sí. Ok. Me inscribí en la UNFU, un grupo de amigos, en una parte que le llamaban el gallinero. Ok. Y ahí hice 3 años. Pude haberme graduado de agrimensor, que era parte de lo que me reclamaban Ajá. después algunos tíos. Pero me cambié a UNIBE. UNIBE en ese momento estaba en el Instituto de la Diabetes. Y entonces me inscribí en una escuela de ingeniería de UNIBE, que acababan de aperturar. Pero ¿qué pasó? Que éramos pocos y cerraron la escuela. Porque no funcionó, parece, económicamente en Sí. principio. Y entonces yo le pregunté, yo entré a trabajar en el 81, 82 en obra pública. Ah, sí. Sí, cuando Pedritín Delgado Malagón. Entonces, usted entró a la universidad y ahí mismo entró al ministerio. Claro. Ok. Entonces fue estudiando y envolviéndose en la obra Sí, pública directa del desde ministerio. temprano incluso. Qué bien. Ya yo me buscaba mi chelito. Qué bien. Vendía miel en los ¿Sí? supermercados, en el supermercado Pueblo. Estaba frente al Marión, Ajá. o en los dominicanos, que estaba ahí en... ¿La miel que de la finca de ustedes? de mi abuela. Ok. Sí, o las habichuelas. Sí. O andaba con algunos amigos, siempre hacían unos carnavales en el malecón y poníamos un chimichurri y vendíamos Oye, cerveza. eso. Qué bien. O cualquier cosa. Sí. Siempre andábamos buscando, haciendo algo. Y yo trabajaba ya en obras públicas en el 82. Ok. Entré cuando Pedro Delgado Malagón era el ministro y yo entré en inspección de carretera con May Logroño. Pero no terminé la ingeniería. Entonces me gradué de administración de empresas. Ah, ok. En UNIBE. En UNIBE ya, En porque no UNIBE. estaba la carrera de Sí, ingeniería. correcto. En Perfecto. UNIBE. Después, en la UTE, hice otra carrera que fue ciencia política. Ok. Mucho más adelante, me imagino. Mucho más adelante, ya en un periodo donde yo tenía más tiempo, eran los años 94, 2002, Ok. que yo me dediqué a ejercer más mi profesión o de negocios. Sí. Y entonces digo, caray, quiero coger ciencia política. La busqué en todas las universidades. Ujú. No había la carrera en ninguna universidad Ujú. más que en la UTE. Ajá. Y por ese periodo. Y ahí nos graduamos unas 30 personas de ciencia política. Qué bien. 4 años y pico. Cuénteme cómo usted pudo ir subiendo, porque creo que usted llegó a ser jefe de gabinete de obra pública. Ujú. ¿Con qué edad? No, ya. Eso fue en el año 88, 91. ¿Cómo usted logró destacarse para subir del 82 que entró a 88 para lograr subir tan rápido? Porque tú tenías que 28, 30 años. Sí, ¿No está gabinete? la verdad es que cuando yo entré en obra pública, ahí me encontré con un grupo de personas con más experiencia, Ujú. que eran inspectores. Bueno, pues uno salía a inspeccionar la obra que le asignaran a uno. Sí. Pero volvía también, o había días que se quedaba en las oficinas haciendo trabajo de escritorio. Sí. Y ahí, de repente nos íbamos a un negocio que estaba cerca, se llamaba La Mamaya. Yo Claro, era la mascota claro, por de ahí. todos estos tigres. Sí, sí. Sí. O iba con un amigo que lamentablemente falleció. Y de repente íbamos al Canal 9, porque él era muy amigo de Cuquín, hasta un rato ahí oyendo y hasta sirviendo de apoyo en las tareas. Y bueno, lo que te cuento es que fue de mucha experiencia Acumulada. acumulada, pero de trabajo en el terreno,
de hacer cosas, Sí. de conocer cosas. Cuando llegó el PRD también usted se quedó dentro de la secretaría. Sí, sí, como sí. técnico. Sí, sí, sí. Ok, sí. perfecto. Sí, sí. Y ya después cuando vuelve el Balaguer... Yo pasé de la inspección de obra Ajá. a la licencia. Ok. Que en esa época eso era un trámite grandísimo. A mí me tocaba en un departamento donde era análisis de tránsito de los accidentes. De ahí se sacaba dónde se ponía un semáforo, las vías, dónde se estudiaba para ver las direcciones y bueno, análisis de tránsito. Perfecto. Inspección de obra. Y de ahí entonces pasé, cuando ya llega el gobierno de Balaguer en el año 86, hubo un periodo de licencia en obras públicas y me voy entonces al Consejo de Promoción de Inversión Extranjera, que es lo que hoy Prodominicana. Sí. Un año y pico, 2 años, sí. Y luego ahí se nombra a un tío mío como ministro de Obras Públicas, pero yo no me quedo con él, que era el ingeniero Simón Tomás Fernández Pichardo, primo hermano de mi papá. Y yo me quedo como quiera con el Consejo de Promoción Extranjera, que iba de la mano con Antonio Cáceres, era el presidente, era más con fondos del USAID, Sí. y era bajo la responsabilidad del ingeniero Morales Troncoso, que era el vicepresidente. Ok. Con quien nosotros habíamos hecho la campaña porque lo habíamos recibido. La juventud fue que lo acompañó a él cuando entró al partido para acompañar a Balaguer. ¿Ocupaba algún cargo en la juventud de Reformista? Sí, nosotros éramos un grupo muy definido y claro, no éramos muchos, pero estábamos muy definidos quiénes éramos los cabecillas. Sí. En ese momento, Aristide Fernández Sucre era el presidente, Milton José Ginebra, Fausto Jaque, estaban de vicepresidente del Sur Luis Toral, Miguel Andrés Berroa, Wow. Vitico García Soy en Santiago, un sinnúmero de jóvenes. Ani Felipe, varios. Ahorita Peralta. Y bueno, luego después, cuando Marco Subero Sangiún lo nombran ministro, entonces yo entro a ser director de gabinete con Marco Subero Sangiún, que duró 4 años con él en el Ministerio de Obras Públicas y después 3 años en la CDE, con él también. También como jefe de gabinete. Sí, claro. ¿Qué aprendió como jefe de gabinete de Obras Públicas? Bueno, lo primero es que yo creo que haciendo honor y hay que ser agradecido, yo tuve la oportunidad de aprender más de la persona de Marco Subero. Claro. Que era un hombre que venía de la formación de los años 50, 60, de cuando había un trabajo más dedicado, más recio, más entregado en la persona y más difícil, porque la comunicación era más difícil, el transporte era más difícil, no habían los instrumentos que hay ahora, claro. Y sin embargo las obras, no importa quién o qué época, siguen siendo claro. la más referente, sí. Exactamente. Y un hombre muy recio, de palabra empeñada, de dedicación, de esfuerzo, y eso me ayudó también a formarme y a ser parte de la visión de lo que era la responsabilidad de uno tener el privilegio de servir desde el Estado. Y le agradezco mucho. Hace un tiempo que murió, pero fue una dinámica muy interesante. En la CDE tuve responsabilidad directa con comercialización y distribución, y en obras públicas fueron 4 años de viaje. Imagínate tú, la gente, porque vuelvo, lo decíamos fuera de cámara, hay veces que los detalles no se perciben, sí. Solamente la noticia, sí. Que llaman la atención. Pero Balaguer viajaba 3 veces a la semana, casi ¿sí? Siempre, al interior. Wow. Y entonces en esa época no habían teléfonos celulares, era una fonía. Y los ministros no usaban helicópteros. Salían de madrugada, nosotros por lo menos. Sí. Chabela, mi esposa, que nos casamos en el 89, me llevaba a la casa del ingeniero Subero a las 5 de la mañana. Salíamos el ingeniero Subero, su chofer y yo,
en un vehículo a caminar las obras antes de llegar al sitio donde iba a llegar Balaguer, para poder estar al día y con los informes. No iban Claro. esperando los encargados de cada provincia y de cada ayudantía. Claro. Y se sabía dónde estaban las minas, los derrumbes, los caminos, las estructuras, bueno, todo lo que había para estar en un momento donde Balaguer se sentaba y el que quería del público llegaba un momento que abrían y preguntaban y le decían. Una dinámica interesantísima. Claro. Y entonces eso me ayudó también a tener una formación de darle seguimiento a las cosas. Sí. Y de estar enterado de las cosas. ¿Y en la CDE? ¿Qué? Lo mismo. La CDE a mí me tocó y ahí a cada rato tengo buenos recuerdos porque era una época muy difícil. Había muchos apagones. Y apagones económicos, si se quiere, porque no nos daban subsidios. Uh-huh. Muy contado. Y había poca redes. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, llevar la energía a muchos sitios. Se instaló un programa para expandir el servicio. Por ejemplo, ahora que estamos fumando un buen tabaco de Arturo Fuente, ¿verdad? Donde están ellos en Bonao, Ajá. llevamos la electricidad nosotros. Wow. En el Verde y el Caribe. Eso es frente a Jacaranda. Sí. Ahí hay un camino. Ahí pusimos nosotros la electricidad. Wow. Que nos lo solicitó el gobernador de esa época, que era de Maizal. También fui con él a poner de donde era su familia. Eran unos españoles. Era bien operativo. Sí, claro, todo el tiempo. Una pregunta. Ya viéndonos de usted como funcionario, activista político, en esa época, el Partido Reformista, ¿por qué usted cree que no logró esa sucesión después de Balaguer y demás? Porque ya entramos en 91 y ya después nos quedamos en 94, 96, 2000 y ya ustedes van de ser los dueños del país a ser ya después a apoyar a Leonel. ¿Y qué usted cree que pasó y qué se pudo haber hecho para corregir eso? Que no pasara. Mira, no solamente el Partido Reformista, pudiéramos preguntarnos dónde está el PRD. Sí, claro, claro. O dónde están los bolos y los coludos. Sí, sí. O los rojos y los azules. Veámoslo desde ese punto de vista. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, Balaguer se llevó el partido a la tumba. No, Balaguer dejó el partido viejo, ciego, sí, casi sin posibilidades de moverse, con un 26% en sus últimas elecciones. Que está bien, está sólido. ¿O cómo que sí, sólido? Sólido. Sí. 26%. Sí. Cuando aquí se votaba, se ganaba con un 33%. Claro, claro. En ese momento, porque ya se dividía PLD, sí, PRD y Partido Reformista. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que creo es que los que heredamos, y yo me voy a incluir, sí, aunque yo era ya de la camada más joven, los que iban delante de nosotros no entendieron la transformación, el cambio de la sociedad, la demanda de la sociedad. ¿Qué demandaba? La respuesta. Bueno, demandaba más actualización, más comunicación, otras caras, otras actitudes, cosas diferentes, lo que ha pasado. Yo creo que algo parecido, le pregunto porque también es algo parecido más o menos a lo que pasa ahora con el PLD, por decir, en ese sentido, porque el tema de las caras frescas, nuevas ideas. Es que pasa siempre lo mismo, sí, porque es el ser humano. Usted entiende que siempre las generaciones más viejas se anclan hacia el pasado y no... Es la sociopolítica, es el ego, el yo. Que el ego. ¿Entiendes? Ahí está todo. Ahí entonces, está todo. Quizás yo no quisiera que sacar de contexto, sí, ¿verdad? Sí. Pero yo lo entendí. Sí. Yo traté de llevar una propuesta al partido. Luché hasta lo último. Bueno, cuando no se pudo, sencillamente me fui. Claro. Cogí otro camino y me olvidé de eso y no lo menciono, y trato de no hacer referencia y bueno, y tengo mis amigos y soy agradecido del tiempo que tuve y la oportunidad que tuve de desarrollarme. Ahora bien, ¿cómo yo entro a apoyar a Luis Abinader, por ejemplo? Bueno, pero si las expectativas que yo tenía de crear una gran sombrilla,
de ser más abierto, Sí. más plural, más práctico, de hacer y de tener una oportunidad, la tiene otro, entonces no es que si soy yo mejor, Claro, que entre claro, yo entre o más. que entre el mar. Sí, no. No. La tiene otro. Y por ahí podemos hacerlo. Y es verdad que nosotros estamos pensando en el país, Sí. pues vamos a hacerlo. Claro que sí. Entonces, esa yo creo que es la mecánica Sí. que no han entendido los líderes, porque lo son, o los referentes que se hicieron responsables de heredar los grandes líderes de otros momentos, ¿verdad? Sí. Balaguer, Peña y Juan Bosch, que son los más recientes. Por eso te digo que no son los únicos. Habría que ver qué pasó Horacio con los Márquez, bolos, Bolaza y exactamente. Pero Claro. no vamos a distraer ni a cansar Claro, claro. a los que nos siguen. Entonces, los partidos tradicionales no entendieron qué quiere la gente. No, vamos a una primaria interna y yo tengo más votos porque yo tengo más incidencia y controlo Sí. los votos. Sí, pero tú controlas los votos, pero para afuera entonces No hay nada. tú no tienes nada. No proyecta. Y el partido entonces va a desaparecer. Sí. Entonces es una mezcla Sí. entre quién tiene los votos, quién tiene la estructura y quién puede ser el candidato. Bueno, si el candidato lo tiene todo, magnífico. Sí. Pero si no, es un equipo. Claro. Es como cuando tú vas a jugar ahora, acaban de saltar a Adrian Beltré Ajá. a Cooperstown. Ajá. Adrian Beltré lo que era tercera base. Sí. Adrian Beltré no era pitcher, catcher, segunda, left field. Sí. No, era tercera base. Sí. Jugaba con un equipo. Sí. Entonces, de eso se trata. Cuénteme de cuándo fue que usted aspiró por primera vez a diputado. Fíjate, ahí vienen cosas también interesantes. Eran modelos diferentes y por eso uno va construyendo con el ejemplo y con la experiencia el por qué tú crees en el voto preferencial y en la lista cerrada. Y bueno, en el 94 yo salgo el candidato a diputado más votado del país, 16,000 votos. En esa época, se quiera o no, el Partido Reformista Wow. fue el primero que hizo unas primarias internas como O partido. sea, ¿usted internamente sacó 16? ¿O Sí, sí. Ah, sí. No, internamente. Wow. Pero mucho eso. Muchísimo en esa época. Y más para una Muchísimo. interna. Todavía mucho más. No, y en una interna donde yo participé en el distrito y era el Gran Santo Domingo. el Gran Santo Claro, Domingo. Yo claro. tuve que ir a Boca Chica, a Claro. Guerra, a Jaina, a Villamella, al distrito, a buscar esos votos. Sin teléfono, sin redes, Sí. ¿entiendes? Casa por casa, dirigente por Carpintería dirigente. política real. Exactamente. Entonces, bueno, se hizo una lista en la casa de Balaguer y a mí me pusieron el número 10. ¿Y cuánto sacó en el distrito del Partido Reformista? 3. Y por eso que yo te digo que las cosas van degenerándose. Sí, claro. Porque si la población te dice, si el distrito... ¿Por dónde te va la dice, cosa? Y la participación de la juventud, Claro. de lo que Dinamismo, están en nueva el cara. dinamismo, entonces te ponen 3 que no necesariamente están conectados. Bueno, pues, y la lista no es el reflejo de lo que quiera la sociedad. Entonces, de 10 bajamos, que era más o menos lo que se sacaba, Ah, sí. a 3. Sí, porque eran, en el distrito había una gran nómina, Sí. a 3. Bueno, pues después dejé de aspirar y entendí que había que esperar otro momento. Aspiré en el 2002. En el 2002, cuando yo llego, en ese momento sacamos 33 diputados y yo tenía la mayoría de los diputados conmigo. Por eso yo entro. Usted entra como, cuando usted dice con usted era porque usted era el líder de un grupo de ellos. Bueno, habían otros líderes que Sí. venían de viejos, Sí. pero resulta que mi entrada Ajá. a la Cámara, sin haber sido diputado anteriormente, se crea una competencia donde incluso yo estaba aspirando a la presidencia de la Cámara. Ok. Y como no se pudo en ese momento, porque Balaguer acababa de morir, los otros actores del sistema político Sí, sí, nacional, entiéndase, el mismo presidente de turno de esa época, que es Sí. una persona de mi afecto, Sí. de mi consideración y el cariño familiar, que es don Hipólito Mejía, bueno, pues entendía que la democracia había que cuidarla, la comunicación, y que quizá uno nuevo tenía algo que aprender. Yo lo entendí, Sí. pero entré como vocero el primer año. Wow.
eso nunca había pasado. Sí, sí. Porque tenía una relación con la mayoría de los diputados Sí, claro. de mi partido. Y así la construí después con Pacheco, que era el vocero del PRD, que ya lo había sido, y con Valentín, que también tenía un tiempo en la Cámara y que era el vocero del PLD. ¿Qué aprendió usted por el camino por el Congreso? Que yo tengo grandes amigos ahí, algunos saliendo ahora, como Mario, Orlando. Y yo sé que eso, ellos ambos me dicen que es una escuela, porque al final es una fotografía de lo que existe verdaderamente en el país. En su caso, ¿qué usted aprendió por allá? Indudablemente, imagínate tú que hay 190 líderes. Sí. El que llega ahí, como sea que lo quieran poner, tiene una representación. Todos son alfa. Sí. Sí. Uno más, uno menos, algunos porque son más conversadores, algunos porque son más sociables, otros porque son más expertos en un área, pero todos son líderes en su comunidad y en su espectro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tú comienzas a ver la verdadera dinámica de la democracia en la política, porque es una pantalla que te dice sí o no. Sí. No es tu criterio solamente. Claro. Es aquello que señala Obama en su autobiografía, que dice que llegaba al Senado de los Estados Unidos cargado de ideas, de proyectos, pero se da cuenta que si no vota por los proyectos de los otros senadores y si no lo acompaña, siempre y cuando no afectaran a su principio y sus valores, ¿quién iba a votar por lo de él? Claro. Y eso también lo vimos en el Congreso. Yo duré 18 años viendo congresistas inteligentísimos, pero que nada más usaban la palabra o nada más se interesaban por su proyecto y su proyecto nunca caminaban, porque entonces los otros no se interesaban por lo de él. Entonces, es algo que yo creo que es una dinámica muy interesante que te da una tolerancia política. Claro. Y un acompañamiento político. Claro. Y eso hay que siempre tomarlo en cuenta. Y eso es lo que me atrae a mí, por ejemplo, del presidente Abinader, que dice, tenemos una mayoría absoluta, una mayoría para hacer cualquier tipo de acción, pero es una mayoría que no han dado para tener cuidado y no aplastar a nadie. Claro, claro. Para llamar a todo el mundo y sentarnos en la mesa para conversar. Esa es la verdadera democracia. ¿Y cómo usted entendió cómo usted pudo navegar dentro de eso? ¿Logró aprobar algunas leyes y demás? Claro. Eso es. Fue dichoso porque a veces es complicado. La gente no se imagina el nivel de complejidad. La dicha se construye. Sí. Es verdad, yo soy un hombre de fe. Amén. Yo creo que la providencia acompaña a uno, pero si le encuentra trabajando, te acompaña más todavía. ¿Qué leyes aprobó usted allá? Entonces, bueno, lo primero es que hay leyes que duran hasta 10 años. Hay que entenderlo, porque muchas veces le piden cuenta. ¿El Código Penal no lleva 20 y tanto? Sí, yo creo que eso ya es demasiado. Sí. Porque hay que tomar decisiones. Claro, claro que sí. Estamos de acuerdo. Y al que lo escogen para un cargo o para un puesto, tiene que tomar decisiones. Estamos de acuerdo. Pero te puedo decir que, por ejemplo, la ley de armas me tocó 10 años. La ley de alianza público-privada, 10 años. Ah, eso fue usted que lo... Eso nosotros lo comenzamos a trabajar junto con Eddie Martínez en un momento que Eddie estaba en Pro Dominicana. Sí. Y entonces vino aquí un equipo de asesores que en ese momento era el ex ministro de Hacienda de Aznar. Ok. Que luego fue el mismo ministro de Hacienda de Rajoy. Y los resultados de la economía en ese periodo de dos gobiernos en España, están ahí los números. Sí, señor. Entonces, Cristóbal Montoro, me refiero a Cristóbal Montoro. Nos hicimos muy amigos, nos asesoró, nos acompañó, y entonces de ahí sale la ley, aunque en el último periodo de la Casa de Gobierno local trataron de agarrarla, manipular. Y eso fue un lío porque los congresistas en ese momento me apoyaron y dijeron, pero todo el mundo sabe que esto tiene 10 años discutiéndose aquí en el Congreso, que se aprobó una vez en el Senado, que se aprobó una vez en la Cámara de Diputados, que fueron a Chile a ver el modelo, que fueron a Inglaterra, que ¿cómo va a ser que de repente quieran cambiarle 2 comas o 3 papayas? No, 10 años duramos trabajando en la ley. Pero ahí está la ley de
de quiebra, que es reestructuración mercantil, la ley de sociedades, cuando se cambió la manera de hacer compañías, la ley de presupuesto participativo Tiene muchas municipal, leyes. la ley de cuando en el 2007 insertamos el tema de los incentivos de energía renovable, en la ley de electricidad, la ley de pensionado y rentista de fuente extranjera, un sinnúmero de leyes. Pero también tengo en el récord dos cosas Ajá. que me da satisfacción porque la logré con el apoyo de mis compañeros, a quienes tengo en toda la bancada, personas de aprecio, que Claro. mantenemos una amistad, que me llaman, que yo lo llamo, que lo consulto, que ellos me consultan y que además nos tenemos afecto mutuo cuando nos encontramos en la calle. Y una es el ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que fui por 2 periodos, Ah, sí. electo a unanimidad como congresista de la oposición. Tremenda experiencia. Sí. Y yo fui presidente del Parlamento de Acción Global, que es un parlamento donde los parlamentarios del mundo se inscriben voluntariamente, pagan una cuota, pero hay 137 parlamentos con oficinas en Nueva York y en Bruselas. Wow. Y yo participé desde un principio. Minuta Vare, que era una diputada ya cuando yo entré, es que me presenta la institución, y nosotros nos involucramos, la mantuvimos viva, la presencia en República Dominicana. Pudimos, a través del Parlamento de Acción Global, colocar una jueza en la Corte Penal Internacional. Increíble. Como Estado, Sí, porque ahí se sí. involucró el gobierno, nos involucramos nosotros, hicimos la propuesta desde el Parlamento de Acción Global, pero a mí me eligieron presidente del Parlamento de Acción Global por 2 años. Increíble. Es anual, 2 veces me eligieron. La primera vez me eligieron estando en Ucrania. ¿Quién lo elige? O sea, del mismo parlamento. Claro, elige los usted. diputados del Parlamento de los diferentes países del mundo. Eso lo convierte usted en world class, de verdad. Bueno, ahí te digo, fue en el Parlamento ucraniano Wow. cuando me escogieron Increíble. la primera vez, en el 2018. Cuando Rusia atravesó en el canal, Ajá. la primera vez, un destructor. Increíble. Cuénteme del CAP, que es una iniciativa que no necesariamente mucha gente conoce suya, y para mí es algo bastante innovador y global, que enlace a la República Dominicana con otros países y otros líderes del mundo. Fíjate, como te dije, a mí me atrae la política, no la política solamente de la dinámica coyuntural y como decimos nosotros, del patio o de los titulares de los periódicos. Sí. Y entonces eso nos llevó a mirar siempre hacia Iberoamérica y a los países de la región y la política internacional y a la lectura y al seguimiento de las biografías y el comportamiento, porque podemos entender que, claro, los dominicanos somos personas muy especiales. Nuestro país tiene cosas extraordinarias, referentes mundiales, pero en el mundo pasan muchas cosas que son consecuencias de lo mismo, y de políticas fiscales y de políticas sociales y de políticas que son tendencias y temas atmosféricos y temas que cuando sucede algo en un país afecta a otro continente. Y entonces tú tienes que mirar más afuera de lo que es tu país y más cuando las cosas son triviales. Sí. Entonces eso me llevó a ver otros líderes, otros países, otras culturas, otras coyunturas y aliados con lo que uno se identifica en la manera de hacer las cosas, de cómo tú piensas en un gobierno que supervise, que sea rector, que acompañe, que sea facilitador, que incentive la inversión extranjera directa, Sí. que cobre los impuestos adecuadamente y entonces lo invierta adecuadamente, que sea representativo, que le dé la participación a todos los segmentos de la sociedad, no necesariamente porque haya cuota, sino porque entienda que hay una representación. Y nos juntamos una vez en Argentina en ese momento. Me acuerdo que era en un hotel que tenía el presidente Macri, con
decorado con todas las... Del Boca. El Boca, exacto, que era el equipo de fútbol que él tutelaba. Ajá. Y entonces ahí el presidente Aznar hacía una propuesta de ver cómo se creaba en Iberoamérica un congreso como el Congreso Europeo, que hay en Europa. Uh-huh. Y se trató de hacer un esfuerzo, pero realmente la política de Chávez en ese momento tuvo mucha incidencia en diferentes países. Sí. Y terminó, el tiempo está ahí, el tiempo habla solo, destruyendo los partidos políticos en muchos países, porque fue la compra de voluntades por petrodólares y eso no agregó valor. No agregó valor. Real. Exactamente, ni hizo compromiso. Compraron voluntades. Sí. Y se desbarataron los partidos en la mayoría de los países. Sí. Ahí está la historia. Entonces lo que se decidió fue hacer centros de pensamientos con personas que entendieran los proyectos y los países a largo plazo. Y bueno, y debatir ideas, y juntarnos, y asociarnos, y compartir estadísticas y estudios. ¿Quiénes estaban ahí en Argentina? Usted, el presidente Aznar, Macri, que en ese momento era que alcalde. Piñera, ahí fue que yo conocí a Piñera. El presidente Piñera, que hicimos una larga y muy buena amistad. Sí. Estaba el presidente Lazo. Estaba con la élite. Después en ese mismo ambiente fue que conocí a Luis Lacalle. Te estoy mencionando lo que son más relevantes para los amigos que nos sigan. Y entonces nosotros fundamos el Centro de Análisis de Políticas Públicas para República Dominicana. Y nos hemos mantenido haciendo lo que hacen los centros de pensamiento. En el caso de República Dominicana, pensé de una vez, bueno, yo tengo ahora que hacer algo que no se contamine con la política local para que poder echar para adelante, tener buenas discusiones, que sea abierto, participativo, plural. Y eso hicimos. Todas las actividades al día de hoy del Centro de Análisis para Políticas Públicas no son con debate de la política local. O sea, en el Centro de Análisis de Políticas Públicas nosotros no hablamos ni de PRM, ni de PLD, ni de partidos aliados. No. Nosotros traemos gente de fuera, de diferentes discusiones. ¿A quién han traído así más relevantes? Bueno, yo te voy a decir, por ejemplo, Plinio Puleyo Mendoza, que es un intelectual, el de Olor a la Guayaba, muy amigo del Gabo, muy amigo de Carlos Alberto Montaner, que falleció, que también vino en varias ocasiones, me prologó un libro, una persona exquisita, por decirte dos, que tienen sus ideas políticas, pero que no son políticos electorales. Claro. Nosotros trajimos, por ejemplo, te comenté ahorita que tú me dijiste que estás en Francia, que yo fui el primer latino y dominicano que fui a hacer el curso de seguridad y defensa a la Escuela Napoleónica. Y allá yo conocí, por ejemplo, al general Cheire. El general Cheire fue el que sustituyó a Pinochet en el ejército de Chile. Pero fue el primero que fue a Haití, mandado por el presidente Lago, a hacer el preámbulo de lo que después fueron los Cacos Azules. Entonces vivió y se pasó 2 años con sus Fuerzas Armadas en Haití. Y nosotros lo trajimos en 2 ocasiones a través del CAP a hablar de la experiencia que él tuvo en Haití y de la sociedad haitiana y de cómo se manejó eso. Y después lo otro es público. Nosotros hemos traído senadores, diputados, expresidentes, referentes que hacen evaluaciones estadísticas de la economía, de la educación, de diferentes países en Iberoamérica. Para la gente joven que nos está viendo, ¿qué consejo usted le da para poder penetrar esos altos niveles, esos altos círculos? ¿Cómo uno puede entrar, ser parte de, llegar a influir, en el caso suyo, liderar y tener esas relaciones tan estrechas con líderes de clase mundial? ¿Cómo uno puede hacer, empezar a hacer para llegar a ese nivel? Uno lo ve muy lejos, en principio. Pero ¿qué va? Son personas iguales como tú y yo. Y eso nos pasa a todos nosotros, no solamente con los políticos, también lo vemos con los artistas. Y yo te digo, hay que entenderlos, porque la verdad es que como hombres, mujeres públicos, muchas veces tienen poco tiempo, se ven muy
atraídos y ocupados por los sitios donde van, lo saludan, y más si están en cargo, porque lo ocupan gente que no solamente son para saludarlo, sino, Claro. bueno, ya que está ahí, déjame tener la oportunidad para preguntarle tal cosa, Sí. o para consultarle tal cosa. Sí. Y muchas veces por eso lo ven que andan buscando algún tipo de Interés o lo que fuese. no, de tranquilidad, Sí, claro, fuera cuando de- salen. Ajá. Porque si no, bueno, van a tener una conversación indeseada Sí. o lo que ellos no están buscando en ese momento, Sí. y están conversando contigo, Sí. y entonces una fila de gente o fotos, los famosos, ¿verdad? Claro. Pero son gente común. No tengan miedo en acercársele, no tengan miedo en hurgar, no tengan miedo en buscar. Y hoy es tan fácil que con lo que son más abiertos, te comunicas hasta por el WhatsApp. Sí. Mira, nosotros aquí mismo, donde estamos grabando este programa, aprovechamos en las elecciones pasadas que vinieron un grupo de expresidentes a través del CONEP a ser de testigos de las elecciones. Sí. Y nos juntamos aquí, y muchos de ellos se pasaron una tarde completa haciendo historia de vivencias con todo el que pasaba por ahí. Qué chulo. Y de repente fue un gran conversatorio, pero abierto. Imagínate tú, estaba el presidente Pastrana, que fue el único que se le salvó de un secuestro a Pablo Escobar, haciendo las Increíble. historias, y de cuando él fue con la FARC como candidato y como presidente, escondido él solo a hablar con la FARC. Entonces son personas igual, Claro. que le gusta un buen tabaco, en el caso de Pastrana, Sí. o al otro que le gusta una buena comida, Sí. o una buena historia, o ir a visitar a la zona colonial. Lo importante es que aquel que tenga una curiosidad, de la manera formal, decente, proactiva, comunicarse con quien sea, no tengan miedo. Y hay que participar, porque cuando tú no participas, ¿qué es lo interesante de esto? Sí. Cuando tú no participas y tú tienes tu inquietud, ¿qué tú estás haciendo? Que tú le estás dejando al otro que decida por ti. El espacio. Sí. Tan sencillo como eso. Sí. Cuénteme en su primera vez que aspiró para ser presidente de la República, ¿cómo fue esa decisión? ¿Qué aprendió? Yo sé que usted recorrió el país, recuerdo. Sí. Cuénteme de esa experiencia. Bueno, como te decía, yo en ese momento todavía estaba en otro partido, Sí. y creía que había una oportunidad de lanzar una nueva propuesta, porque veníamos de ver cómo en ese partido que yo militaba había pasado 2 elecciones, y en una elección había bajado del 26 a un dígito con Eduardo Estrella, Sí. y de un dígito a algo mucho más bajito Sí. con Amable Aristi. Entonces yo digo, bueno, pero aquí hay que ser innovador, hay que buscar lo que la gente está demandando en este momento, que fue el reflejo de lo que pasó o con Leonel Fernández, o luego con un PLD que se mantuvo en el gobierno, y luego lo que pasó con Luis Abinader. Claro. Fueron cambios Sí. que la Sí. sociedad estaba buscando. Sí. No era más de lo mismo. Entonces salimos a recorrer el país. Y recuerdo que estando en Argentina, en un evento, me tocó salir una noche con Plinio Puleyo y con Carlos Alberto Montaner, que eran 2 tipazos. Y bueno, y cuando estábamos fuera de la formalidad, más todavía. Y entonces al otro día nos íbamos a regresar cada uno a su país, y combiné con Carlos Alberto Montaner que salíamos más o menos a la misma hora, y nos fuimos en el mismo taxi para el aeropuerto. Y entonces tuvimos una gran conversación, porque fue casi 45 minutos de camino. Y me decía él, mira, Hito, tú tienes que tratar de tener más contacto, porque ahora es que se está conociendo el tema de las redes. Acababa de comenzar a caminar, pero no contacto como mucha gente cree, que si tengo un programa de televisión o de radio ya es candidato o presidente. Sí. Sino contacto para que te conozcan quién tú eres, fuera de la imagen de una noticia, Sí. de
del político, sino como ser humano. Y entonces ahí lo entendí. Y entonces tuve la oportunidad con otro amigo que fue gobernador en Nuevo León, en México, que le ganó al PAN, al PRI y al PRD, que eran los tres partidos grandes tradicionales mexicanos, que ya no lo es, ahora es Morena. Sí. Pero él le ganó, él sacó el 49% de los votos y estos tres el 51% juntos, y fue con Facebook en esa época, solamente con Facebook, y con un poco de apoyo económico. Sí. Pero se dio a conocer, estaba la gran fiebre. Sí. Todo el mundo en ese momento se comía el Facebook, que no existía el Instagram, el Twitter todavía. Y entonces con él fui, me presentó su equipo, lo conocimos, entendimos y comenzamos a trabajar. Y la campaña a nivel nacional se nos hizo interesante. Es algo también de que te gusta. Claro. A mí me gusta caminar el país, me gusta hablar con la gente, me gusta la comida de cada rincón, que es diferente. No, y usted viene de Obra Pública, en eso. Correcto. Entonces, era normal. O sea. Exactamente. Y más vuelvo y digo, y más si te gusta. Claro. Okay. Y te a Nagua, comete un buen pescado, un buen cangrejo, o un chenchen a San Juan de la Maguana, o el chivo liniero, conocerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, y además, vuelvo y te digo, conocer la gente de ahí. Claro. Fuera de que sean seguidores o no de tu partido. Claro, exactamente, claro. A eso me refiero. Y bueno, y ahí tuvimos un nicho. Tuvimos un nicho, que fue lo que le sumamos a Luis Abinader en su momento. Claro. A un partido que venía de ser el PRD socialdemócrata, que antes se pensaba, porque para mí que nunca... eso de la izquierda y la derecha, eso es relativo, pero nosotros aportábamos un sector conservador, un sector diferente, que al final de cuentas, los que le dan la grande victoria a cualquier candidato en un momento son esa masa silente, que son también los conservadores, es así. Que están viendo una seguridad, una estabilidad, un statu quo que le garantice respeto a la ley, que le garantice su libertad de culto, que le garantice una serie de cosas y que no tienen que ver ni con partido ni con política, sino con quién es la persona, qué me representa y de quién está rodeado, quiénes son esa gente que lo acompaña. Claro, quién me representa a mí dentro de esa gente que me acompañan, para ver hacia dónde va esto. Y entonces eso nos dio un nicho. Hablando de eso mismo, dándole un poquito para atrás, siempre se habló que usted era el congresista, el diputado, el representante en la Cámara de Diputados del empresariado del país. Cuénteme esa relación suya con el empresariado y por qué ellos confiaron en usted para que sea, vamos a decir, el propulsor de las iniciativas del sector privado en el Congreso. Bueno, ahí están, y volvemos al libro que estoy escribiendo, terminando de armar, y en él coloco casualmente algún tipo de interacción con el ARD, con el CONEP, porque, por ejemplo, la ley de sociedades, ¿quién le daba seguimiento? Bueno, lo que hacen compañía. Claro. No tiene ningún secreto. Claro. Es como a ti con tu tío en agricultura. ¿Quién le da seguimiento a la agricultura? Los que están sembrando y cosechando o industrializando. A los que están en el área industrial, comercial, del tema bancario, y son otro tipo de perfiles. Entonces, ¿en qué yo creo? Yo creo en un Estado que acompañe, que respete las reglas, que ponga las reglas claras, que defienda la institucionalidad, lo que se haya pactado, pero que sea un facilitador a su vez. ¿Por qué? Mira lo que estamos viviendo hoy día. Inversión extranjera directa. En medio de una crisis de 4 años de pandemia, de guerra y de coyuntura climatológica, ¿verdad que sí? Y sin embargo el país crece. ¿Por qué? Porque crece la inversión extranjera directa, porque crece la inversión local. ¿Qué crea eso? Trabajo. ¿Y qué crea el trabajo? La libertad del que tenga la decisión de trabajar con talento, con dedicación, ya sea un profesional o no, tiene un nicho. Y entonces la economía se mueve. Entonces, eso es lo que tenemos que perseguir. Y si yo tengo ese pensamiento, yo estoy seguro que si el que lo sabe dice, cónchale, pero aquí hay un legislador, o aquí hay un funcionario, o aquí hay una persona
que va a entender y a defender estos principios, me identifico con él. Tan sencillo como eso. Una pregunta. Líderes que usted admira a lo largo de la historia, ¿quién me puede mencionar? Uno, dos, en general, y qué se puede... Bueno, tenemos que comenzar con Juan Pablo Duarte. Yo soy duartiano de número. Mi mamá me llevó al Instituto Duartiano. Yo hice presenté, porque hay que presentar un trabajo, que en esto fue un libro, Las bases de la nación, fuente de virtudes ciudadanas. Y yo digo que Duarte, porque indudablemente es el fundador, el ideólogo de la fundación de nuestra patria, con una persona además que se despojó de todo lo que tenía, hasta familiarmente, para darnos lo que nosotros hoy reconocemos como la República Dominicana. Por ahí tenemos que comenzar. ¿Y extranjero? Biografías muchísimas. Por ejemplo, Churchill es una persona que es encantador. Sí. Y fíjate que llegó, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, llegó ya de adulto, muy adulto, por no decir de viejo. Sí, sí. Y cuando triunfa, entonces lo sacan del rol. Sí. O sea, son cosas que hay que estudiarlas, que hay que ver cuánto te toca, por qué te llega, sí, cuáles son las coyunturas y la providencia. Amén, es eso. Pero la providencia te agarra trabajando o con una historia de vida. Y también él tiene un tema que era constante con su forma de pensar. Entonces, cuando había que buscar ese, porque eres tú. Claro, dale, porque parte del atractivo de una persona real es tú sabes qué tú esperas de esa persona. Claro que sí. Que no se, o sea, que no anda Culebriando, doblándose, culebriando, de que a ver, no, yo aprovecho el momento, depende de la circunstancia. No, estos son mis principios y yo me comporto así. Entonces, de mí pueden esperar esto. Excelente. Y luego está Alejandro Magno, porque hay que irse a la historia. O Aníbal el Cartaginés. Sí. Y en esa época, cómo estructuraron lucha, ganaron batalla, hicieron imperios y pudieron lograr algunas cosas. Y contemporáneo hay muchos otros. El mismo presidente Aznar, cómo lleva la economía de un país de crisis y la deja en qué circunstancias. Sí. Y por decirte ya más cercano a nosotros, el presidente Reagan. Un señor que vino del sector de Hollywood y demás y lo pudo hacer esa propulsión, ese crecimiento tan acelerado de la economía americana. A veces es lo que toca ser buen líder y buen gerente. Es correcto. Y a veces no es el que más sabe, sino el que se sabe rodear más de lo que saben. Sí. Y hay que tener la humildad, la entereza, el liderazgo. Pues, no, espérate, yo no soy un sabelotodo, jamás en la vida. Yo busco a quienes me puedan ayudar, quienes tienen el talento. Es más o menos lo que nos ha tocado hacer nosotros en el ministerio. Rodearnos de personas que tengan el talento, que conozcan las tareas, que puedan ayudarnos a nosotros encaminar a lo mejor las responsabilidades. Y entonces abajo tú cumple con los compromisos políticos. Claro. Que también hay personas muy talentosas, responsables, pero tú siempre tienes que buscar quién es el guía, claro, quién traza la pauta, quién le da seguimiento, quién hace el guión. Sí. Y entonces, entre todo lo otro, lo construimos. Cuénteme de eso. En esa transición que estábamos ahí en el Iconada de Obando y demás, ¿usted quería ir al Ministerio de Industria y Comercio? ¿Usted se lo ofrecen? ¿Cómo fue toda esa... para llegar ahí? ¿Era algo que le llamaba la atención o cómo...? Bueno, el presidente tomó sus decisiones. Y nosotros lo primero que le agradecemos que nos diera la oportunidad de poder trabajar desde un ministerio, de liderar un ministerio. Y en este caso el Ministerio de Industria y Comercio, que prácticamente no existía en todas las responsabilidades que le da la ley y la Constitución. Era un ministerio que se enfocaba más en hidrocarburos. Nosotros pudimos entonces aprovechar y ver los puntos de mejora y relanzar la zona franca, relanzar la industria, relanzar lo que es el comercio exterior y todo lo que son los acuerdos y las cosas que han surgido después de ello, que no existían, la economía naranja, de servicio, el tema que tiene que ver con la MIPYME, algunas cosas que se llevaban bien y que han seguido mejorando. Y luego
demostrar también que desde el Estado se puede servir con transparencia, Sí. con eficiencia, con procesos claros, con mejoras de procesos, con eliminación de burocracia. Y por eso tú ves que el ministerio, con el equipo que nosotros representamos, porque nosotros somos uno, Sí. ha tenido la oportunidad de ganarse la medalla de oro del Ministerio de Administración Pública, Qué bien. ha podido certificarse con compañías sólidas de reconocimiento en antisoborno, en gestión, en proceso, en 3R, hemos podido tener el reconocimiento de instituciones como INTEC, que nos ha reconocido por la labor de las 3 hélices de tener un trabajo con la universidad, con el Estado y con lo que son los procesos desde el punto de vista de alianza público-privada. Entonces, yo creo que nosotros hemos podido construir otro tipo de institución que, sin lugar a dudas, quiero repetir, gracias a Dios, a la conformación de un buen equipo, de un ambiente incluso Claro. de trabajo, que es lo que tiene que motivar a todos los que están envueltos ahí en una labor que en República Dominicana todavía no es muy bien entendida ni retribuida, Sí. que es la de funcionario 100% público. de acuerdo. La gente no se imagina cuántas horas ustedes, los funcionarios públicos, yo que tengo a mi tío Limber ahí también. Yo he estado en su casa a las 11 de la noche de un lunes y él está respondiendo WhatsApp, trabajando igualito, de las 7 de la mañana a 6. Tú sabes que se despierta muy temprano a las 5. Sí. Y es una cosa, es así mismo, eso no está retribuido. Y el pueblo no lo agradece en la magnitud que debería de ser. Porque la verdad es que es un sacrificio. O sea, ser un funcionario público, o sea, es un sacrificio, claro, a ustedes les gusta. Pero Correcto. verdaderamente es fuerte. Correcto. Es fuerte. Es muy Yo creo demandante. que hay muchas profesiones que son así. Sí. La del médico, También, que cierto. en cualquier momento es un ejemplo, hay un accidente a la madrugada y te llaman porque tú eres ortopeda, bueno, pues Sí. la del militar, que tiene que estar en un puente fronterizo, por ejemplo, o hacer de centinela en la noche, de sereno, guachimán, porque no es el nivel, sino la función. Bueno, pues el que está en política está porque le gusta, le atrae, pero tanto aquí como en muchos otros países, y te voy a poner algún ejemplo, Ujú. todavía no se ha entendido del buen servidor público. Es así. Y por ejemplo, tú estás en Europa, Ujú. dime quién es el presidente de Suiza. No sé. Ni yo tampoco. ¿Pero por qué? Porque allá a nadie le importa. No, no, la gente está... Allá, para tú hablar de Verdad. Suiza, tú tienes que hablar de un campeón de tenis, Sí. o tienes que hablar de una marca de reloj, o Sí. tienes que hablar de un Es queso. verdad eso. Y así hay otros países Sí, el liderazgo se ha perdido. donde mundial. el político y el funcionario público es un funcionario bien retribuido, Sí. que sabe cuál es su compromiso, que respeta su investidura Sí. y que también lo respetan, Sí. pero no porque juegue un papel estelar Claro. de que salga todos los días en el periódico. Sin embargo, cuando tú cruzas más a Latinoamérica, ya eso tiene otro tipo de incidencia. Y las reglas cambian, las leyes cambian, todavía hay mucha libertad de los funcionarios para tomar decisiones, pero yo creo que vamos mejorando cada día más. Una pregunta, y en ese caso, llega Ito Bisonó al ministerio, ve lo que hay, obviamente algo más enfocado de hidrocarburos. Este impulso que ha tenido el sector zona franca, el empresariado y demás, inversión extranjera directa, ¿cómo se logró eso de manera tan acelerada y tan rápida Bueno, mira, y exitosa? primero llegamos con un plan. El presidente también llega con un plan. Incluso yo tengo un libro, mi último libro son de ejes de desarrollo del país, que fue cuando lanzamos también nuestra propuesta presidencial. Ya, ok. Fue con un plan, con un objetivo, con algo muy claro. Sí. ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde podemos crecer? ¿Cuáles los nichos? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros, Dios decidió que íbamos a estar cerca de los Estados Unidos. Sí. ¿Quién es el mayor consumidor del mundo, de todo? Los Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es nuestro principal socio comercial? No porque mucha gente dice, este es proamericano. No, No. yo soy pro dominicano. Sí. Ahora, ¿quién es el que consume más?
¿Hacia dónde nosotros exportamos? ¿De dónde vienen 10 mil millones de dólares anuales en divisas sin trabajarlo? Sí. ¿Quiénes son nuestros principales visitantes? Bueno, son los Estados Unidos. Sí. Entonces, la política del nearshoring ya nosotros la conocíamos y la teníamos identificada. ¿Hacia dónde nosotros tenemos que un nicho de trabajo más rápido, para crear trabajo más rápido? Nosotros conseguimos llegar en el 2019, abril, habían 130,000 empleos de zona franca. Hoy día hay 200,000. Wow. Que cotizan en la TCS. O sea, no es de que yo creo. Claro, claro. Entonces, por cada empleo de zona franca, se cascadean 2.5 de empleos informales. Quiere decir que hay 700,000 personas que tienen un impacto, que se ganan la vida trabajando en zona franca. Entonces, ese es un sistema que hay que cuidarlo. Y tú dirías, no, son exenciones. Bueno, pues si quitamos el sistema de zona franca, sencillamente esas industrias que están aquí se van para Puerto Rico, Claro. para Guatemala, para Claro. Honduras, para El Salvador, para lo mismo Estados Unidos. Es así. Y ya. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué nosotros vimos? Por ejemplo, el tabaco. Se está consumiendo, podemos crecer, vamos a impulsar el tabaco. Pero no es nada que, digamos, lo vieron en una bola de cristal. No. Es que nosotros sembramos más tabaco antes. ¿Por qué no sembramos más? Comenzamos entonces a darle crédito a cero interés, a buscar la provincia donde no se estaba sembrando. El granero del sur antes era San Juan. Y ya no se siembra habichuela, ni se siembra el maíz que se sembraba. Bueno, pues, aparte del tema del tabaco, ¿para usted qué otro gran logro tuvo en estos 4 años en el Ministerio de Industria y Comercio? pero del tabaco te quiero decir que lo encontramos en 900 millones de dólares en exportación y lo llevamos a 1.300 millones de dólares de exportación. Y hemos tenido que ir a los Estados Unidos con diferentes iniciativas, Sí. que para mí no es la primera, porque cuando yo era legislador, con aquel de Obamacare, Ajá. que querían ampliar el servicio de salud, que estaban atacando el tema del tabaco, pero no propiamente, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el cigarrillo Sí. y otra cosa es el puro. Sí. Nosotros es el puro el que Sí. defendemos, Claro. que es una cultura indígena, Sí. que lo declaramos patrimonio nacional dentro de las iniciativas del presidente Abinader y que impulsamos entonces la exportación del puro hacia el mundo. Sí. Y lo hemos llevado a 1.300 millones de dólares. Excelente. Y ahí también el nearshoring con el tema de la inversión de más calidad para temas eléctricos, tema de medical device. Por ejemplo, Sí, nosotros aquí chulísimo. producimos lo que es la máquina que separa el plasma de la sangre o todo lo que tiene que ver con cateterismo, muy especializado. Tiffany lo hacen aquí. Ah, sí. Y la gente sí no lo... Warren Buffett tiene una fábrica aquí en San Pedro de Macorís de hacer prenda de oro. 100% de él. Y son temas de desarrollo. Y ahora vamos detrás de los semiconductores. Es lo que hablábamos fuera de cámara con el tema de los semiconductores. Pues los semiconductores, muy apasionante, pero es algo que hay que entenderlo. Eso viene a instalarse a los Estados Unidos. En los Estados Unidos todavía no se ha instalado. No están produciendo. Claro. Y en América Latina completo, lo que se va a hacer es que cuando los Estados Unidos produzcan el semiconductor que es del tamaño de esta uña, con 26,000 componentes, nosotros entonces lo vamos a cortar en la tarjeta, lo vamos a probar y lo vamos a empacar. Entonces nosotros nos da tiempo de preparar nuestros recursos humanos, que es donde estamos más retadores de hacerlo, de preparar las infraestructuras y que entonces venga la República Dominicana, que tenemos lo mejor conectividad aérea y marítima, estamos más cerca y tenemos más experiencia en el desarrollo de los retos de zona franca. Por ejemplo, medical device. Nosotros comenzamos hace 6, 7, 10 años exportando 200 millones de dólares. Nosotros estamos exportando 3,000 y pico millones de dólares. Nosotros la zona franca la encontramos en el 2020 exportando 5,000 millones de dólares. Ahora estamos en 8,500, vamos a hacer este año. Increíble. La zona franca hoy día representa más del 60% de las exportaciones de República Dominicana. Y dentro de la sombrilla del Ministerio de Industria y Comercio, nosotros representamos el 67% del movimiento económico en República Dominicana. Increíble. Cuando tú ves que el Banco Central desglosa los niveles de economía y pone, por ejemplo,
transporte y almacenamiento. ¿Y qué es lo que transportan? ¿El transporte escolar? No. La materia prima que sale del muelle o lo que nosotros exportamos o lo que se mueve internamente y lo que se almacena también. Claro. Cuando se habla de manufactura, ¿qué es la manufactura? Es la manufactura industrial. Cuando se habla de servicio, incluyen la zona franca con los call centers. Cuando hablamos de zona franca, es zona franca. O sea, y cuando hablamos de mi pyme, y yo no quiero entrar en otro tipo de debate, pero cuando hablan de hoteles y restaurantes, son mi pyme del país entero, no los restaurantes ni los hoteles del este. Claro. Entonces, la sombrilla de lo que es industria y comercio y lo que se ha hecho y el seguimiento que se le ha dado es realmente, yo creo que muy interesante. Vamos a dejar una impronta muy bien establecida para lo que de ahí se pueda consolidar con una economía de trabajo. El empresario dominicano, el hombre y la mujer de trabajo en República Dominicana. Oye, aquí hay una economía, aquí no nos faltó nada a nosotros. Nuestra producción nacional está a los más altos niveles y de ahí el sello que nosotros hemos lanzado y consolidado de lo hecho en RD. Sí. Que ya nuestros productos se sienten orgullosos de hacerlo. Cuando tú ves una marca como Coca-Cola, que es una marca internacional famosa, que cambia su etiqueta para incluir el sello hecho en RD del producto hecho en República Dominicana, o Nestlé. Y bueno, Rica, y Domicén, Cloromacier, porque es la industrialización de nuestro sistema en República Dominicana, la maquila de República Dominicana. Nos hace sentir muy orgullosos. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que lograron que este podcast pasara, entre ellos Gianmarco Pumarol, Rocco Reyes, los amigos aquí de Arturo Fuentes, que nos acogieron, y su hijo también, Diego Bisonó. Sí, son un equipo de... a mí, parte de lo que me da satisfacción, y por eso aquello del CAP y de la formación de los jóvenes, que comenzamos, y, por ejemplo, en la UAS, nunca pensaron que la UAS le iba a abrir la puerta a sectores como conservadores. Sí. Y nosotros en la UAS hicimos los Campus FAES, 2 y 3 días almorzando allá con amigos de todos los partidos, jóvenes, que como ellos le abrimos la puerta para que se entusiasmen. Porque el futuro siempre es el presente. Sí. Y el presente es la juventud. Y la juventud se tiene que preparar ahora, se tiene que involucrar, preocuparse, ver, tienen la energía, se atreven, se arriesgan, son más atrevidos, más frescos, diríamos nosotros, ¿verdad? En lanzarse. Claro. Y a mí me divierte, me atrae y siento que es un compromiso que tiene que haber permanentemente con la juventud del momento. Para mí, yo creo que su mayor activo y su mayor logro es su familia, que a través de las redes he podido ver que la verdad que tiene una bonita familia, un núcleo familiar importante, unido, y también tiene ya hijos muy exitosos. ¿Cómo se puede ser un buen padre? Bueno, haciendo equipo, porque el padre no es el padre masculino, es el padre y la madre. Y también un ecosistema, que yo diría que lo componen los tíos, los tíos de cariño, que aquí lo usamos mucho en República Dominicana. Eso tú no lo ves en los Estados Unidos, a los hijos incluso lo echan de la casa a los 18 años. Aquí no, aquí tienen el tío, el vecino, yo tengo un reguero de sobrinos que lo veía todos los días en mi casa. Claro. Y ya tú lo ves grandísimo, con la voz que cambia. Y a veces uno, que si lo deja de ver de un tiempo, cambia mucho. Claro. Y yo creo que eso ayuda. Y en eso nos hemos concentrado nosotros, porque lo aprendimos así de mis abuelas y de mi padre y de mi suegro. Somos familia muy unida. Y ya yo soy abuelo, ahora estoy más entretenido que nunca. Entiendo aquello que decía mi mamá, que si se hubiera sabido, se tienen los nietos primero, ¿verdad? ¿Qué consejo usted le da a los padres jóvenes para que puedan formar a sus hijos y sean hijos de bien, muchachos de bien? Bueno, lo primero es dedicarle la mayor parte del tiempo que se pueda, o hacer el equipo con la mamá, la pareja, ¿verdad? Sí. Y después hacer que se ganen las cosas y que vean la realidad de la vida desde lo más abajo, con humildad, con compromiso. Todo el mundo nace igual. Todo el mundo tiene que tener un tratamiento igual. La diferencia va a ser tu actitud.
tu formación, tu preparación, tu estímulo en la vida, el carisma que tú puedas desarrollar, en el nicho que tú puedes identificar, cómo tú te haces competitivo, cómo tú te preparas, pero tú tienes que tener un tratamiento horizontal con todo el mundo. Eso es lo que te va a dar realmente sustancia. El que cuando tú llegas a un sitio, desde el más humilde, el que te trae el café, hasta el que sea el dueño del negocio, tenga empatía contigo. Y eso es lo que te va a dar el éxito. Veo a su hijo muy destacado en el sector privado, su hijo Diego. ¿Cómo él se fue desarrollando y qué usted entiende que aportó, que él vio y que ha ido viendo? Porque lo veo muy curioso en muchas áreas y destacándose también a una edad muy joven. Igual que su hija también, pero él también, el que lo veo más activo, ahora escribiendo artículos también y demás. Sí. Me da mucha satisfacción que se vaya abriendo su espacio y que se dé a conocer. Y eso muchas veces también es por temperamento y actitud. Claro. Dicen que es el que más se parece a mí. El más grande, que es Andrés Guillermo, quizás se parece más en ese temperamento a sus abuelos o a su mamá. Es más cuadriculado que ingeniero mecánico y que hizo su MBA en MIT y lleva un tema de sargazo con MIT. Y Daniela, que está en DBL Market. Innovadora también, pionera en ese sector. Correcto. Y Diego, que está y fue muy exitoso en un negocio de mini bodegas, que pionero en República Dominicana. Los tres emprendedores, los tres exitosos fuera de tema de política, sino en negocios particulares y nada que ver con gobierno. Y me hacen sentir muy orgulloso del trabajo que ha hecho Chabela y que he hecho yo y que hemos hecho todo en conjunto. Y que, bueno, y que nosotros tenemos que respaldarlo y lo seguiremos. Los hijos siguen siendo los hijos. Claro. Y los muchachos de uno, claro. Los padres, ¿verdad? Sí. En todo momento. Así que tanto ellos como mis sobrinos o los amigos de ellos, en lo que uno pueda colaborar, uno se siente muy satisfecho. ¿Qué libro nos recomienda? ¿Su libro favorito o biografía en general y demás que le pueda recomendar a nuestro público? Mira, te dije hace un rato quiénes son referentes. Y yo me gusta la historia. Cualquiera de los libros de lo que es la historia de Alejandro Magno, para mí es apasionante. Trasladarse uno a esa época, donde no hay el más mínimo rastro de comunicación, y ver cómo avanzaban, cómo se entendían, qué hacían. Y la biografía de Churchill. Te dije, comenzando por la de Juan Pablo Duarte. Y aquí nosotros tenemos muchísimos escritores dominicanos que pueden, en este lugar, le pedí hace unos meses atrás a Fran Moyapón, que lo hablamos también fuera, en la escuela nos dieron la historia dominicana del manual de historia de Fran Moyapón. Claro que sí. Y le pedí que me hiciera unas líneas para un prólogo del libro que voy a lanzar. Pero indudablemente, primero hoy todo es muy electrónico, pero el libro de papel nunca va a pasar de moda. Y es por lo menos el que a mí me sigue atrayendo. Y lo que les digo es que busquen la biografía de lo que les gusten, porque cuando hay una biografía, primero, para hacer un libro porque es un referente. Claro. Y yo estoy seguro que ahí se van a dar cuenta que las cosas no cayeron del cielo. No. Ni aparecieron de la nada, sino que se construyeron de alguna manera. Gente muy humilde, gente con mucha experiencia, gente sin tener nada, otros que supieron conservar lo que heredaron de sus padres. Y bueno, y ahí pueden darse cuenta de la realidad de la vida. ¿Qué valores han sido fundamentales para el éxito que usted ha logrado a lo largo de su vida? Tener los principios y los valores definidos y claros, que la gente sepa qué puede esperar de uno. Y yo creo que primero hay que, como te dije, tener respeto por los demás. Ser genuino, no tener poses. La gente se da cuenta. También lo hablábamos. Que incluso cuando tú grabas un video o haces algo, la gente se da cuenta si es prefabricado, si es posado. Es ser genuino, ser original y tratar de entender
vuelvo y te digo que todos somos iguales. Son Sí. coyunturas diferentes, pero Sí. todos somos iguales. Tratar a la gente correcta y adecuadamente. Hito, muchísimas gracias por su tiempo. A ti te felicito porque la verdad que hace rato que te damos seguimiento y sé que este podcast que tú haces hace un esfuerzo cuando, Sí. cuando estás aquí y es un palo. Todo el mundo, tú tienes que seguir en esa línea. Muchas gracias.